Buena tarde, mi nombre es Never Carvajal. Junto con mi compañero Jefferson Giovanni Escobar Romero, somos estudiantes de Ingeniería Civil en la Universidad Militar Nueva Granada. Para el curso de fotogrametría y fotointerpretación dictado por el docente Sayed Baudilio Chávez, nos corresponde hoy hablarles sobre el sistema LIDAR. Para ello trataremos pues como de manera muy general una definición de qué es LIDAR, los antecedentes, el presente y el futuro de esta tecnología, las ventajas y desventajas y las aplicaciones que pueda tener en la ingeniería. Para definir LIDAR podemos decir que es una técnica de teledetección óptica que utiliza la luz de unos haces para obtener una muestra densa en la superficie. Dentro de lo que requiere el LIDAR para funcionar, en cuanto a hardware, se necesita un vehículo de recolección aérea que puede ser un helicóptero, un avión, un dron o cualquiera de ese tipo de cosas. Incluso a veces lo hacen con un vehículo y un trípode, dependiendo pues de la disponibilidad de estos vehículos. Dentro de los vehículos se empotran unos escáneres láser que lo que hacen es que disparan pues haces de luz de manera muy rápida y estos sensores y este vehículo va equipado también con unos sensores que miden la velocidad en la que el haz de luz que le toma al haz de luz en ir y volver hasta la posición actual del vehículo. Otra cosa que se necesita que requiere el sistema LIDAR es el GPS, que es pues como el sistema de posicionamiento global al cual se van a amarrar todos los puntos que el sistema nos arroje. Y también se requiere un sistema INS, que eso es un sistema de navegación inercial, que lo que hace es que nos controla la inclinación, la rotación y el cabezamiento del vehículo o del sensor LIDAR. En la actualidad ya hay láser LIDAR que pueden enviar hasta 250.000 pulsos por segundo, lo que dota pues esta tecnología de mucha, o sea, la información que se ejecuta con LIDAR es demasiado densa. Bueno, dentro de la tecnología LIDAR, lo importante es, por ejemplo, el punto y la nube de puntos, que finalmente es lo que compone la información que se recolecta. El punto como tal tiene unos atributos y podríamos definir el punto LIDAR como cada pulso del láser que es emitido desde el vehículo, desde el sensor LIDAR que está empotrado en el vehículo hasta la superficie del terreno o lo que se esté levantando. Entonces, este punto LIDAR tiene también ciertos atributos que, claro, puede ser la intensidad del pulso del láser, la intensidad lumínica como tal, puede ser el número de devolución, porque el punto puede ser medido varias veces. Un pulso emitido por el láser puede ser medido varias veces si el sensor permite hacerlo, es decir, él puede ir y volver varias veces un solo pulso. La clasificación de puntos, entonces esos se pueden clasificar en diferentes categorías dependiendo pues de lo que requiera el levantamiento. Entonces puede ser, por ejemplo, la superficie del suelo, los árboles a determinada altura y cosas como por el estilo. También se le puede dar una clasificación RGB, entonces cuando estos puntos pueden tener un tono RGB y nos dan capas pues de información referentes a las alturas que pueda tener respecto al nivel del suelo. Una nube de puntos entonces va a ser una cantidad bastante amplia de puntos LIDAR. Finalmente, lo que se trabaja, lo que se pretende con LIDAR es poder llegar a esta nube de puntos, porque ahí está administrada toda la información del levantamiento que se haya hecho, porque en esa nube de puntos cada punto va a tener
unas coordenadas X, Y y Z que van a estar georreferenciadas con el GPS. Y eso finalmente lo que nos permite pues tener las características del terreno, de la zona que estemos levantando. Dentro de los antecedentes podemos decir que la evolución del LIDAR se remonta a la aparición del radar en el siglo XX. El radar funcionaba, es una especie pues de detector también, pero que usa ondas de radio. Después, sobre 1970, la NASA también hizo la implementación de algunos prototipos muy primitivos y básicos que permitieron hacer algunos levantamientos forestales y algunas mediciones atmosféricas. En los años 80 en Alemania, en la Universidad de Stuttgart, se reveló pues como la eficacia geométrica que un sistema de láser de perfiles podría brindar, pero para la época todavía el GPS no estaba muy desarrollado y era poco confiable. Después con la aparición de la fotogrametría y la demanda que esta tuvo pues respecto al uso del GPS y la masificación de este tipo de tecnologías, la precisión del mismo aumentó. Claro, se requiere más el equipo, por tanto se trabaja más sobre él y esto permitió que el LIDAR evolucionara. Ya despuesito sobre los 90, entonces ya habían unos láser un poco más sofisticados que podían emitir hasta 32.000 y 25.000 pulsos por segundo. Como dije anteriormente, pues en la actualidad ya estamos cerca de los 250.000, entonces pues se ve realmente el avance que ha tenido esta tecnología. Después sobre los años 2000, el LIDAR pues sí, ya con estos láser un poquito más desarrollados, el LIDAR se aceleró, pero aún teníamos un problema y era que no teníamos la capacidad de almacenamiento ni de cálculo ni de manejo de esa nube de puntos que nos arrojaba el LIDAR, que es tan densa, o sea, esta información es muy pesada, entonces todavía las computadoras pues no estaban tan desarrolladas para manejar esta información tan fácil. Ya después conforme la demanda pues de LIDAR aumentó, entonces el gobierno se interesó por el asunto y empezó pues como a normar y a regular, a estandarizar más bien el uso de LIDAR. Las computadoras también ya estaban mucho más evolucionadas y ya se podía manipular la información de mejor manera. Al día de hoy pues sí, ya como les digo, ya son láser de 250.000 pulsos. Si nos damos cuenta pues ya los sistemas CAD y GIS nos permiten visualizar mapas tridimensionales pues de manera ya muy rápida y asequible a bajo costo pues para los profesionales, y esto ha sido pues como el resumen de la historia del LIDAR. Ahora los voy a dejar con el compañero Jefferson Escobar, quien seguirá pues haciéndole exposición de este tema que nos apasiona el día de hoy. En la actualidad, los datos LIDAR pueden recopilarse mediante drones, helicópteros, aviones, avionetas e incluso satélites. Muchas organizaciones han fijado sus ojos en esta tecnología, ya que como esta tecnología presenta datos o mapeos muy detallados sobre los terrenos, pues las empresas afines o las tecnologías han prestado pues muchísimo interés en él. También podríamos decir que mediante la obtención de estos datos se han podido utilizar o implementar en muchas áreas, no solamente en la área de la fotogrametría, de la topografía y de estas materias afín. Para el caso actual de la pandemia COVID-2019, por ejemplo, muchas entidades o muchos gobiernos han utilizado o se han valido de esta tecnología para poder determinar las zonas de hacinamiento y así pues brindar mucho más control sobre las mismas. Y también pues evidentemente al tener una optimización en tanto velocidad y precisión ha sido de mucho auge en los gremios afines con el tema de levantamientos y representaciones o modelados 3D. Eso pues hablando del presente. Para el futuro, LIDAR se está pensando en que no solo haga mapeos hacia el centro de la Tierra, por así decirlo, sino que también se está incursionando o se tiene una idea ambiciosa de que lo pueda hacer también hacia afuera de nuestro globo terrestre. Esa tecnología
ha tenido cada vez más cotidianidad y todas las tecnologías que son afines con ella, GPS e incluso dispositivos móviles, están tratando de vincularse o de implementarse a tal tecnología y poder usar una compatibilidad entre las mismas. Para el futuro, LiDAR también está pensando en el tema de los autos autónomos, ya que esto ha sido algo que ha tenido muchísima relevancia desde hace varias décadas, en que los autos sean capaces de controlarse, y ahora con esta tecnología lo estamos viendo mucho más cerca, ya que algunos utilizan este tipo de implementaciones sobre ellos. De otro lado, también podemos decir que el LiDAR está siendo pionero en la seguridad de estructuras, en lugares donde se pudiese prever catástrofes y donde se puedan determinar factores de riesgo, como por ejemplo a la hora de utilizar sensores en un edificio, identificar hacinamientos y dar directrices a los entes encargados para que regulen pues tales procedimientos. En el gremio de los arquitectos, ingenieros o de la construcción en general, podemos decir que el LiDAR ahora puede empezar a realizar planos, incluso en 3D, con una velocidad altísima, con una precisión mucho mayor a la de los métodos convencionales, y mediante la integración de algunos dispositivos móviles, como lo mencionábamos, ya que por lo menos la marca Apple ya ha implementado un sistema LiDAR dentro de uno de sus dispositivos. Las ventajas y desventajas del LiDAR, pues digamos que son minúsculas desventajas en comparación de las ventajas, ya que este puede hacer, como lo veníamos diciendo, mediante densas mapeos de puntos, puede generar unas precisiones muy altas. Los arqueólogos se han visto muy beneficiados con el sistema LiDAR para sus tareas afines. También se pueden predecir o realizar inventarios forestales de follajes, especies, cantidad de árboles en un bosque, tareas que antes podían demorar meses y que ahora pueden tardar días. También una ventaja del sistema LiDAR es que se puede hacer una cartografía, se permite hacer cartografías y se pueden planear cómo van a ser los crecimientos o los desarrollos urbanos, o cuáles serían las vías que se podrían hacer en materia de infraestructura para empezar a generar un desembotellamiento de las principales ciudades. Este registro masivo de puntos de los que nos proporciona LiDAR pues genera esos datos o mapas cartográficos con mucha mayor precisión de lo que podía hacerlo otras áreas como la topografía o la fotogrametría. Otra de las ventajas es que realmente el LiDAR tiene un acceso mucho más amplio de lo que otras tecnologías lo podrían haber hecho anteriormente, ya que la vegetación o el entorno donde se encontrara pues podía dificultar eso. Desventajas que podríamos encontrar debido al denso o al masivo registro de puntos que se generan. Podríamos hablar de una desventaja a la hora de tener disponibilidad del almacenamiento de tanta cantidad de información. Y otro, también podríamos decir que una desventaja del LiDAR podría ser la precisión en los cursos de agua o líneas de costa o aristas naturales, que pues allí puede fallar un poco, o cuando se presenta una vegetación o algún elemento afín muy denso. Finalmente, podríamos hablar de las aplicaciones que tiene LiDAR en la ingeniería. Podemos mencionar también que no solo beneficia a las múltiples ingenierías, sino que beneficia a muchas más áreas, tanto ingeniería como de mercadeo, como de salud incluso. Pero entrando en materia y tocando algunas muy puntuales, podríamos decir que gracias a la velocidad y veracidad, en algunos proyectos es mucho más económico utilizar esta tecnología que los métodos convencionales si se requiriese pues de resultados rápidos. El alcance que puede proporcionar en sus modelos detallados, pues como mencionamos anteriormente, es más precisa que la fotogrametría o la topografía altimétrica. Se puede generar viabilidad de proyectos bajo ciertas circunstancias o definir si algo es viable o no es viable. Gracias a los resultados o los trabajos entregados, también podría utilizarse esa tecnología para complejas situaciones, por ejemplo la ubicación de una represa, un muro de contención, un túnel, un puente levadizo, una llanura que esté en una zona de alto riesgo de inundación, y bajo eso pues tomar las medidas correspondientes, diciendo así pues que esta tecnología puede beneficiar mucho a todas las áreas y va a seguir beneficiando y va a seguir incursionando e integrándose con otras
aplicaciones y otras tecnologías con el fin de llegar a dar muchas soluciones de las que hoy en día se carecen. Por citar un ejemplo de la vida real, algunas empresas dedicadas, por ejemplo, al tema de restitución de vías pueden utilizar la tecnología LIDAR con alta precisión para tener unos porcentajes o unos valores reales de en qué estado se encuentran sus vías y de cuáles vías tendrían que entrar a intervenir primero o de cuáles circunstancias serían las que pudiesen primar, y bajo todo este tipo de categorías que nos entregaría y de datos que nos entregaría LIDAR, pues poder determinar procedimientos, costos y forma de operar. De antemano, muchísimas gracias por la atención. Feliz tarde.